Hay lugares donde el viento no solo sopla, sino que también habla. En el norte de Chile, en el borde mismo del desierto de Atacama, hay una ciudad llamada Alto Hospicio. Aquí, el viento tiene un sonido que se te clava en los huesos. Es un silbido seco que se arrastra por las calles de tierra, levanta el polvo rojizo y lo estampa contra las casas de cemento agrietado. Pero entre 1998 y 2001, ese viento comenzó a traer algo más que arena. Traía murmullos, susurros de chicas que un día salieron de casa y nunca más volvieron. Eran adolescentes, con sueños tan grandes como el desierto que las rodeaba. La mayoría venía de familias humildes, luchadoras. Cada mañana, sus pasos resonaban camino al colegio o en la fila para tomar el colectivo que las llevaba a Iquique a buscar una oportunidad, un trabajo, un futuro. Se llamaban Macarena, Jenny, Paola, nombres que poco a poco empezaron a convertirse en eco. Una tras otra, sin explicación, comenzaron a desaparecer. Las familias, desesperadas, acudían a la policía. La denuncia era siempre la misma: mi hija no ha vuelto a casa. Y la respuesta, una frase que se repetía como una sentencia cruel: seguro se fue con el pololo. O se aburrió y cruzó la frontera. Ya sabe cómo son estas niñas. Siempre vuelven. Pero ellas no volvían. Y el viento del desierto parecía ser el único que guardaba su secreto. Alto Hospicio era una ciudad que no dormía, pero que vivía en un silencio sepulcral. Las madres, unidas por el mismo dolor, se negaban a callar. Se reunían en las esquinas, con las fotos de sus hijas pegadas al pecho. Golpeaban las puertas de las autoridades, gritaban sus nombres en los cerros pelados que rodean la ciudad, esperando un milagro, una respuesta. Pero solo les respondía el eco y el viento. La indiferencia era un muro invisible. En los noticiarios nacionales, sus historias apenas ocupaban unos segundos. Era como si estas chicas, sus vidas y sus sueños, nunca hubieran existido. Mientras tanto, en las calles polvorientas, los rumores crecían como sombras al atardecer. Algunos vecinos decían haber visto un auto blanco, siempre el mismo, merodeando cerca de las paradas de autobús, deteniéndose donde esperaban las jóvenes. Otros juraban escuchar gritos lejanos en las noches más ventosas, gritos que el desierto distorsionaba y convertía en pesadillas. La paranoia se instaló en el aire, tan espesa como el polvo. ¿Era el viento o eran los lamentos de las que ya no estaban? La respuesta a esa pregunta llegaba a la medianoche, en las carreteras vacías que conectan Hospicio con el resto del mundo. Allí, un taxi blanco solía aparecer de la nada. El conductor, un hombre de rostro común y sonrisa tranquila, ofrecía llevar a las jóvenes gratis hasta Iquique. Su voz era baja, amable, y en una ciudad con transporte precario, su oferta era tentadora. Algunas aceptaban el viaje. Ninguna de ellas regresaba. El hombre detrás del volante se llamaba Julio Pérez Silva. Para el mundo, era un extaxista, un trabajador de mantenimiento, un vecino solitario y sin historia. Nadie sospechaba de él. Era uno más, un rostro anónimo en la multitud. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un depredador. Pérez Silva conocía el desierto como la palma de su mano. Sabía cómo hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro, qué caminos tomar para no ser visto y, lo más aterrador, conocía los pozos abandonados, las picanterías clandestinas lo suficientemente profundas como para tragarse un grito para siempre. Él era el cazador, y las calles de Alto Hospicio, su territorio de caza. Pero la oscuridad no dura para siempre. Una noche de 2001, la suerte del cazador cambió. Una joven, a quien protegeremos con el nombre de Ingrid, caminaba sola por la carretera. El mismo auto blanco se detuvo. El mismo hombre amable le ofreció llevarla. Ella subió. Durante el trayecto,
El conductor apenas habló. Ingrid lo observaba por el espejo retrovisor. Una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. El camino se fue haciendo más y más oscuro. Las luces de la ciudad quedaron atrás. El aire se volvió seco, pesado. Y entonces, de repente, el motor del auto se detuvo en medio de la nada absoluta. El hombre bajó del vehículo sin decir una palabra. Ingrid sintió el pánico recorrerla. Intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Escuchó el crujido de la grava bajo los pasos de él, acercándose a su ventana. El tiempo se detuvo. Supo que no tenía opción. En un acto de pura supervivencia, antes de que él pudiera alcanzarla, rompió el vidrio de la ventana con el codo. El dolor fue agudo, pero la adrenalina era más fuerte. Saltó y corrió. Corrió sin mirar atrás, hacia la oscuridad impenetrable del desierto, con el sonido de los pasos del hombre persiguiéndola. No recuerda con claridad cómo, ensangrentada y en estado de shock, logró llegar a un puesto de vigilancia policial en la carretera. Tampoco cómo encontró las palabras para explicar el horror que acababa de vivir. Pero su testimonio, su valentía, fue la chispa que finalmente encendió la alarma. Su historia confirmó los peores temores de todos. El hombre del auto blanco era real y era peligroso. Tras años de negligencia, de oídos sordos y de una indiferencia que costó vidas, el testimonio de Ingrid obligó a las autoridades a actuar. La policía, por fin, comenzó a tomarse en serio las denuncias de las familias. Las excavaciones se iniciaron en los cerros áridos de Alto Hospicio, en los mismos lugares que Pérez Silva conocía tan bien. Y allí, bajo metros de arena, piedras y bolsas plásticas, encontraron lo que nadie quería ver. Uno a uno, los cuerpos de las chicas desaparecidas fueron apareciendo. La verdad fue brutal, más cruel de lo que cualquiera podría haber imaginado. Habían sido estranguladas y arrojadas a esos agujeros como si no fueran nada. El desierto, que había guardado su secreto durante tanto tiempo, finalmente revelaba su macabra historia. El dolor de las familias, contenido durante años, explotó en un grito de justicia que resonó en todo el país. Julio Pérez Silva fue arrestado. Durante los interrogatorios, su rostro no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Con una frialdad escalofriante, intentó justificar sus actos diciendo que la soledad lo empujaba a hacerlo. En su casa, los investigadores encontraron un museo del horror. Ropas de sus víctimas, mechones de cabello guardados como trofeos y cuadernos escolares que nunca volverían a ser abiertos. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 14 jóvenes mujeres, la pena máxima que la ley chilena permitía. Pero aunque el monstruo fue encerrado, el terror que sembró nunca se fue del todo. La sombra del psicópata de Alto Hospicio se quedó impregnada en la tierra del desierto. Hoy, más de 20 años después, el caso sigue siendo una herida abierta en la memoria de Chile. Una herida que destapó la terrible indiferencia policial y social hacia las víctimas de zonas vulnerables, hacia las niñas y mujeres cuyas vidas parecían no importar. En Alto Hospicio, la vida continúa, pero algo cambió para siempre. Hay noches en las que los vecinos dicen que el viento silba de una manera extraña, diferente. Cuentan que si caminas solo por las carreteras desiertas que serpentean por los cerros, a veces puedes ver las luces de un auto blanco acercándose a lo lejos. Luces que se apagan de golpe justo antes de pasar a tu lado. Otros afirman que, si prestas suficiente atención, puedes escuchar voces femeninas arrastradas por las ráfagas de viento. Susurros que parecen decir: «Mamá, estoy aquí». En las madrugadas más frías, cuando el polvo lo cubre todo y la luna se esconde, algunos juran que el aire se impregna de un olor a combustible y sal, y si te atreves a escuchar, muy adentro de los cerros silenciosos, todavía se pueden oír los ecos de un pasado que se niega a morir.
los ecos de las chicas que se fueron. Gracias por acompañarme en esta historia. Es importante no olvidar, para que nunca más vuelva a ocurrir. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.